Nadie lograba calmar al hijo autista del millonario, hasta que la empleada doméstica hizo algo increíble. Madrid despertaba bajo el calor suave de una mañana primaveral. En las estrechas calles del barrio de Lavapiés, María, una mujer de 32 años, empujaba el carrito de limpieza por los pasillos de un edificio antiguo. Su uniforme azul estaba desgastado, los zapatos marcados de polvo y barro de las madrugadas. Vivía para mantener los apartamentos impecables, pero el salario apenas cubría el alquiler y las cuentas. Al otro lado de la ciudad, en un apartamento lujoso de la calle de Serrano, el millonario Javier Cortés, heredero de una fortuna en bienes raíces e inversiones, miraba el reloj con impaciencia. Su hijo, Lucas, de 6 años, autista, estaba en crisis desde la noche anterior. El niño no quería comer, no hablaba, no respondía a los juguetes que antes le encantaban. Nadie en la casa parecía poder calmarlo, ni la niñera experimentada, ni la esposa de Javier, que lloraba desesperada. La tensión aumentaba. Javier sentía una mezcla de ira e impotencia que rara vez experimentaba. Cada grito de Lucas hacía que su corazón se acelerara, y se preguntaba si algún día la serenidad volvería a esa mansión. Entonces, María entró a limpiar el comedor. Lucas, que jamás había interactuado con extraños, giró la cabeza y sus grandes ojos se fijaron en ella. Un silencio pesado se apoderó del ambiente. Y, de repente, Lucas se movió hacia la empleada doméstica, haciendo que Javier tragara saliva. ¿Qué haría María para captar la atención de Lucas, el niño que nadie podía calmar? María se acercó despacio, con el corazón acelerado. No había expresión de miedo ni prisa en sus gestos, solo una calma inesperada, casi hipnótica. Lucas permaneció inmóvil durante unos segundos, observando cada movimiento de ella. Se agachó, manteniendo los ojos al mismo nivel que los del niño, y murmuró algunas palabras suaves en español, casi como una melodía. Tranquilo, pequeñito, todo está bien. Javier, observando la escena desde el pasillo, sintió un escalofrío. Jamás había visto a alguien tener éxito con Lucas de esa manera. La niñera, sorprendida, sostuvo discretamente el brazo de María, como diciendo, «Esto es imposible». Pero María no prestó atención. Sacó del bolsillo un pequeño juguete artesanal, hecho de madera y cuerda, que siempre llevaba para distraer a los niños que lloraban. Lentamente, extendió el objeto frente a Lucas. El niño dudó, estirando la mano con cuidado, pero sin tocarlo. Entonces, algo inesperado sucedió. Lucas soltó una pequeña risa, un sonido que no resonaba en la mansión desde hacía semanas. Javier casi no lo podía creer. Era como si se hubiera abierto una puerta invisible en el mundo de Lucas. La tensión en la casa comenzó a disiparse, aunque solo por unos segundos. Pero la calma fue breve. Lucas, de repente, gritó y retrocedió, derribando el juguete al suelo. Javier sintió que la desesperación volvía con fuerza. María respiró hondo, intentando no mostrar que también estaba sorprendida por la intensa reacción del niño. ¿Qué haría María para reconquistar la confianza de Lucas ahora que había retrocedido tan bruscamente? María se agachó lentamente, recogiendo el juguete del suelo sin apartar la mirada de Lucas. Esta vez no lo ofreció apresuradamente. Respiró profundo, intentando transmitir confianza y seguridad. «Está todo bien, Lucas, no hay nada que temer», dijo, con una voz tan suave que parecía acariciar el aire. El niño la observaba, respirando rápido, con los ojos grandes y atentos. Luego comenzó a contar una pequeña historia improvisada sobre un conejito que se perdía y necesitaba ayuda para volver a casa. Cada palabra era una invitación a la imaginación, pero dicha con cuidado y pausadamente, para que Lucas pudiera seguirla. Poco a poco, los hombros del niño se relajaron y extendió la mano nuevamente, tocando el juguete. Un suspiro casi imperceptible escapó de sus labios, y Javier, escondido detrás de la puerta, sintió una mezcla de alivio e incredulidad. Pero no era solo eso. María se dio cuenta de que Lucas tenía una manera única de expresarse. No hablaba mucho, pero sus manos gesticulaban, mostrando ansiedad y frustración. Con paciencia, comenzó a imitar sus gestos, un método que había aprendido en cursos de cuidado infantil especializado. Lucas la observó con los ojos abiertos, tratando de entender lo que hacía. Lentamente, comenzó a replicar los gestos, un sutil signo de conexión. Entonces, de repente, Lucas tomó el juguete y corrió por el pasillo, riendo fuerte, algo que nadie esperaba. Javier corrió tras él, pero lo que encontró lo dejó sin aliento. ¿A dónde fue Lucas y qué haría a continuación, dejando a María y Javier completamente sin reacción? Lucas corrió por el pasillo, sujetando firme el juguete que María le había dado. Se detuvo frente a la gran puerta de vidrio que daba a la terraza del ático, jadeante, pero con los ojos brillando con una energía inesperada. Javier llegó segundos después, sintiendo cómo se aceleraba su corazón ante la posibilidad de perder el control de la situación. Estaba a punto de llamar a alguien,
cuando María entró silenciosa, como si hubiera previsto cada movimiento del niño. Se acercó a Lucas, manteniendo la calma, y se agachó frente a él. «Vamos, pequeñito, conmigo estás tú», dijo, extendiendo la mano de manera segura, pero sin prisa. Lucas dudó, mirando a su padre y luego a ella. En un instante que pareció durar una eternidad, finalmente tomó la mano de María y una pequeña sonrisa apareció en sus labios. Javier no pudo evitar un suspiro de alivio, pero algo cambió en él en ese momento. Se dio cuenta de que toda su fortuna, poder y estatus no valían nada ante una conexión humana genuina. María, con su simplicidad y paciencia, había logrado lo imposible. Pero la paz fue solo momentánea. Un fuerte ruido resonó desde el piso inferior, el teléfono de la casa sonaba sin cesar. Javier corrió a atenderlo, pero cuando regresó, encontró a Lucas mirando fijamente la puerta de la cocina, con la sonrisa desaparecida y los hombros tensos nuevamente. ¿Qué había sucedido en la cocina que asustó a Lucas tan rápidamente, incluso con María a su lado? El ruido en la cocina provenía de algo inesperado. La ama de llaves, con expresión tensa, sostenía una carta antigua, amarillenta por el tiempo. Javier tomó el papel y, al abrirlo, el color de su rostro cambió. Eran documentos que revelaban deudas y contratos desconocidos, ligados a antiguos negocios de la familia. Su furia silenciosa se mezclaba con la preocupación. Lucas sintió la tensión y comenzó a llorar, su grito cortando la mansión silenciosa. María se acercó nuevamente, tratando de calmar al niño, pero Javier, tomado por el orgullo y el miedo a perder el control, la apartó. «No te metas, María, él nos necesita a nosotros, no milagros baratos», gritó, con la voz temblando de ira contenida. La tensión en el ambiente creció, y Lucas, asustado, corrió nuevamente hacia el pasillo. María, sin mostrar miedo, decidió seguir al niño, ignorando la orden de Javier. Al mismo tiempo, se dio cuenta de que no podía actuar solo, necesitaba entender lo que estaba pasando con esa familia. Algo más profundo estaba detrás del comportamiento de Lucas y del estrés de Javier. Pero entonces, de repente, Lucas se detuvo en medio del pasillo, señalando hacia una puerta del despacho que nadie se atrevía a abrir. Sus ojos suplicaban atención, y María sintió un escalofrío. ¿Qué había en esa puerta que fascinaba y asustaba a Lucas al mismo tiempo? La puerta del despacho era antigua, de madera maciza, con una cerradura de hierro que crujía al tocarla. Lucas no podía hablar, pero su expresión mostraba miedo y curiosidad a la vez. María se acercó con cuidado, agachándose a su nivel. «Tranquilo, vamos juntos», murmuró, extendiendo la mano para guiarlo. Javier, vacilante, observaba a distancia, luchando contra las ganas de intervenir. Sabía que esa mujer sencilla estaba logrando algo que nadie en la casa había conseguido. Lucas, aún sujetando la mano de María, respiró hondo y apoyó el cuerpo en la puerta. Sus pequeños dedos temblaban, y un gemido bajo escapó de su boca, señal clara de incomodidad. María percibió que algo en ese despacho era más que objetos antiguos. Había un aura de secreto, de recuerdos que la familia jamás quiso revisitar. Intentando mantener la calma, habló con Lucas: «Vamos a descubrirlo juntos, nada nos va a hacer daño». El niño, dudoso, dio un paso adelante. Cuando la puerta finalmente cedió, un leve crujido resonó por el pasillo silencioso. Dentro, la luz del sol se filtraba por una ventana alta, iluminando pilas de papeles y cajas polvorientas. Pero lo que llamó la atención de Lucas no fueron los objetos, sino algo escondido en un rincón, una caja pequeña, con un símbolo antiguo que le resultaba de algún modo familiar y que hizo que sus ojos se abrieran de par en par. ¿Qué había dentro de esa caja que dejó a Lucas tan impresionado, hasta congelarlo en el lugar? María se acercó a la caja con cuidado, sintiendo la tensión de Lucas en el aire. Se agachó, manteniendo los ojos del niño fijos en los suyos, transmitiendo seguridad silenciosa. Con dedos firmes, abrió lentamente la tapa. Dentro, encontró una serie de fotos antiguas, cartas y objetos personales que parecían pertenecer a alguien muy cercano a la familia, pero hacía mucho tiempo olvidado. Lucas, al ver los objetos, no pudo contener un sollozo. Cada cosa parecía despertar recuerdos confusos, sentimientos que no sabía nombrar, pero que lo dominaban completamente. María se dio cuenta de que el niño reaccionaba a algo más profundo que simple curiosidad, era como si cada fragmento de ese pasado contara una historia que solo él podía sentir. Javier, que se había acercado cautelosamente, quedó inmóvil. Reconoció algunos de los objetos, pero también sintió un miedo extraño, como si el pasado que creía enterrado estuviera resurgiendo con fuerza. La tensión subió al punto de casi sofocar el aire del pasillo. Lucas, incapaz de hablar, extendió la mano para tocar un retrato antiguo de una mujer que claramente reconocía, pero que no podía nombrar.
María intentó calmar a Lucas, sosteniendo su mano y diciendo palabras suaves, pero el niño, de repente, retrocedió, golpeando la caja y derribando algunos papeles al suelo. Un grito de frustración resonó por el despacho. ¿Qué secreto del pasado de la familia estaba a punto de revelarse, dejando a Lucas y Javier en estado de shock? El grito de Lucas hizo que el corazón de Javier se disparara. Se acercó rápidamente, pero se detuvo al ver que María sostenía firmemente al niño, transmitiéndole calma. La caja yacía abierta en el suelo, esparciendo cartas y fotos antiguas. Entre ellas, una carta llamó la atención de Javier. Estaba escrita por alguien que afirmaba conocer secretos del pasado de su familia, secretos que, si se revelaban, podrían cambiar por completo la percepción de la fortuna y el legado Cortés. Lucas, con los ojos abiertos de par en par, señalaba un retrato antiguo de su madre biológica, fallecida antes de que él naciera. Las lágrimas comenzaron a rodar por el rostro del niño. María trató de reconfortarlo. «No pasa nada, estoy aquí contigo», susurró, sosteniendo su pequeña mano. Pero Javier sintió una punzada de desesperación. Se dio cuenta de que ese descubrimiento no era solo sobre Lucas, era sobre toda su familia, sus mentiras y decisiones, guardadas durante años. El pesado silencio se rompió por el timbre de otro teléfono. Esta vez, era la escuela de Lucas. Un profesor insistía en que algo estaba mal, que el niño necesitaba atención inmediata. Javier intentó hablar, pero su voz falló. María, percibiendo la tensión, sostuvo su brazo suavemente y dijo: «Vamos a lidiar con esto juntos». Cuando Javier volvió la vista hacia Lucas, el niño estaba parado frente a la caja, temblando y mirando fijamente una carta con un nombre que hizo que se le erizaran los pelos del brazo. ¿Quién estaba escribiendo esas cartas, y qué secreto devastador estaba a punto de sacudir para siempre la vida de Javier y Lucas? La carta que Lucas miraba con los ojos abiertos contenía un nombre familiar y una firma casi ilegible. Javier sintió que el mundo se derrumbaba en segundos. Cada palabra parecía acusatoria, revelando antiguas traiciones y omisiones de la familia. Lucas no entendía completamente lo que leía, pero captaba el peso emocional. Comenzó a llorar y a debatirse, incapaz de procesar la intensidad de ese momento. María, viendo la desesperación del niño, se agachó y lo envolvió en un abrazo protector, murmurando palabras suaves para ayudarlo a respirar. «Estamos aquí, todo va a estar bien». Pero la tensión era tan densa que parecía casi palpable. Javier, incapaz de reaccionar, se sentó en el suelo, los ojos fijos en la carta y el corazón apretado. Nunca imaginó que el pasado guardara algo capaz de sacudir tanto a su familia. Mientras tanto, al otro lado del pasillo, la ama de llaves observaba en silencio. Había más cartas, más documentos esparcidos por las cajas, cada uno cargando fragmentos de un secreto familiar que nadie se atrevía a confrontar. María comprendió que Lucas necesitaba no solo consuelo inmediato, sino a alguien que le tradujera lo que estaba sucediendo, alguien que pudiera dar sentido al dolor que sentía. Entonces, de repente, un sonido del piso inferior llamó la atención de todos, pasos apresurados, seguidos por voces desconocidas, altas y tensas, como si alguien estuviera a punto de irrumpir en el apartamento. ¿Quiénes eran esas voces, y qué querían en esa mansión justo cuando el secreto más doloroso estaba siendo revelado? Javier corrió hacia la ventana e intentó identificar de dónde provenían las voces, pero solo vio la tranquila calle del barrio de Salamanca, con coches pasando y peatones ajenos al drama que ocurría arriba. Pero dentro de la mansión, los sonidos eran claros, pasos rápidos en el pasillo, voces discutiendo con urgencia y un golpe fuerte en la puerta de entrada. Lucas se aferró a María, temblando, mientras ella trataba de protegerlo. «Javier, alguien viene, no sabemos quién», dijo María, manteniendo la calma a pesar del pánico creciente. El millonario tragó saliva y sintió una mezcla de miedo y rabia. No quería que nadie interrumpiera ese momento con Lucas, ni que el secreto finalmente se hiciera público. Pero el instinto de protección habló más fuerte. Sostuvo a Lucas en brazos y se posicionó cerca de la puerta, listo para enfrentar a quien fuera. Mientras tanto, Lucas, aún llorando, miró a María y murmuró palabras inconexas, mostrando claramente que percibía que algo más oscuro estaba sucediendo. María comprendió que el niño no reaccionaba solo a la amenaza externa, había miedo de lo que el pasado podría revelar. De repente, se oyó un sonido de llave girando en la puerta principal. El pomo comenzó a moverse lentamente, y todos contuvieron la respiración. ¿Quién estaba a punto de entrar en la mansión, y cómo podría la presencia de esa persona afectar aún más a Lucas y Javier? La puerta de la mansión se abrió lentamente, revelando una figura alta e imponente. El rostro estaba parcialmente oculto por las sombras, pero Javier lo reconoció de inmediato. Era un antiguo abogado de la familia, alguien que pensaba haber olvidado hace años. El hombre entró con pasos firmes, sosteniendo una carpeta voluminosa de documentos.
Sus ojos recorrieron la sala con una mezcla de reproche y urgencia, enfocándose rápidamente en la caja abierta y las cartas esparcidas por el suelo. Lucas se encogió aún más en los brazos de María, los ojos abiertos de par en par. Parecía sentir el peso de la presencia del extraño, aunque no entendiera completamente. María apretó su mano, tratando de transmitirle valor. «No te preocupes, estamos juntos», murmuró, pero por dentro sentía como la tensión aumentaba. El abogado colocó la carpeta sobre la mesa y comenzó a hablar, con voz grave y pausada. Cada palabra parecía cargar años de secretos familiares, contratos antiguos, herencias cuestionadas, deudas ocultas y menciones a un acuerdo jamás cumplido que podría destruir la reputación de Javier. El millonario sintió que la sangre se le helaba. Lucas comenzó a llorar nuevamente, y esta vez María comprendió que reaccionaba no solo al abogado, sino a la verdad que empezaba a emerger, una verdad que la familia había escondido durante años. Javier intentó intervenir, pero antes de que pudiera decir una palabra, el abogado abrió un sobresellado y dejó caer al suelo una carta dirigida directamente a Lucas. ¿Qué decía esa carta, y cómo reaccionaría Lucas al descubrir que el secreto lo afectaba directamente a él? Lucas, aún en los brazos de María, miró fijamente la carta en el suelo. Sus manos temblaban, y parecía incapaz de hablar. María se agachó a su lado, sosteniéndolo con firmeza, mientras Javier se acercaba, los ojos fijos en la correspondencia que podría cambiarlo todo. Con cuidado, Lucas extendió la mano y tomó la carta, sintiendo el papel frío y áspero bajo sus dedos. Cuando la abrió, las palabras comenzaron a aparecer ante sus ojos, una mezcla de nombres, fechas y promesas antiguas. La carta revelaba que no era solo hijo de Javier por lazos legales o sociales, había una historia de adopción secreta, registros ocultos y una herencia emocional ligada a alguien que jamás había conocido. El corazón de Lucas se aceleró y lágrimas corrieron por su rostro. María lo abrazó contra su pecho, tratando de ser el refugio seguro que necesitaba. Javier sintió una punzada de culpa y miedo. Había creído que proteger a Lucas era suficiente, pero ahora comprendía que la verdad tenía vida propia, y que nadie podía controlarla, ni siquiera él. El abogado, en silencio, esperaba la reacción, consciente de que cada segundo podía desestabilizar aún más a la familia. Entonces, de repente, un fuerte ruido de vidrio rompiéndose vino desde la terraza, haciendo que Lucas gritara de miedo. María se giró instintivamente, y Javier corrió a verificar, pero encontró algo que ninguno de los dos esperaba. ¿Qué había sucedido en la terraza que dejó a toda la mansión en shock y a Lucas en pánico? María corrió hasta la terraza, con Lucas en brazos. El cristal de la puerta estaba hecho añicos, esparciendo fragmentos por el suelo, y el viento de la tarde entraba con fuerza. Lucas temblaba, los ojos llenos de lágrimas, pero había algo diferente, un brillo de curiosidad mezclado con miedo. Javier llegó justo detrás, asustado, sintiendo el corazón acelerarse como nunca antes. En el suelo, entre los cristales, había un sobre amarillento que parecía haber sido arrojado desde algún lugar alto. Javier lo recogió, dudando por unos segundos, y vio que había un nombre escrito a mano que le heló la sangre. María, intentando mantener a Lucas calmado, le sostuvo la mano. «Todo va a estar bien, confía en mí». Cuando Javier abrió el sobre, encontró una carta que explicaba el origen de Lucas de manera inesperada, documentos legales, fotos antiguas y un mensaje directo del antiguo tutor de Lucas, revelando la verdad sobre su adopción y sus derechos. La carta no solo aclaraba el pasado, sino que también traía instrucciones que podrían transformar la vida de todos allí. Lucas miró la carta, fascinado y asustado. María sintió que ese era el momento de crear un puente entre el niño y la verdad, sin dejar que se sintiera perdido. Javier, todavía tenso, respiró hondo. ¿Podría Lucas comprender la verdad sin sentirse traicionado, o ese momento cambiaría para siempre su relación con su padre? Lucas seguía abrazado a María, mirando la carta con ojos llenos de emoción. Por primera vez, parecía comprender que el mundo que conocía estaba a punto de cambiar. Cada palabra leída por su padre traía sentimientos encontrados, alivio, miedo y un atisbo de esperanza. María le sostuvo la mano con firmeza, transmitiendo coraje silencioso. Javier, aún absorbiendo la información, comenzó a darse cuenta de que no podía resolver todo solo. Necesitaba la paciencia de María, la sensibilidad que ella tenía con Lucas. Por primera vez, sintió que su propia arrogancia podría haber perjudicado al niño. Respiró hondo y, con voz temblorosa, dijo: «Vamos a descubrir esto juntos, Lucas, juntos». Lucas lo miró y, lentamente, extendió la mano, tocando el brazo de su padre. María sintió que la tensión del momento se transformaba en un frágil puente de confianza. Pero antes de que pudieran respirar aliviados, otro ruido intenso resonó en el pasillo interno del ático. Algo cayó con fuerza, como si alguien hubiera derribado muebles o cajas.
El niño se encogió, llorando bajito, y Javier quedó paralizado, tratando de identificar lo que había sucedido. María, siempre alerta, comprendió que no era una coincidencia, alguien o algo estaba interfiriendo en ese momento crucial, amenazando con deshacer la recién conquistada calma. ¿Qué había caído en el pasillo, y cómo podría poner nuevamente en peligro a Lucas y a toda la familia? Javier corrió al pasillo, con Lucas todavía en brazos de María. En el suelo, esparcidos por todas partes, había papeles antiguos y un portarretratos roto. Entre los papeles, un documento llamó su atención. Se trataba de un contrato antiguo, firmado por el propio abuelo de Javier, que vinculaba directamente a Lucas con una herencia secreta que nadie jamás había mencionado. El niño, asustado, comenzó a sollozar, abrazando a María como si ella fuera el único ancla en un mundo que se desmoronaba a su alrededor. María acarició su cabello y murmuró: «Tranquilo, estamos juntos, no tengas miedo». Javier sintió el peso del pánico y la responsabilidad sobre sus hombros. Todo indicaba que el pasado de Lucas podría alterar para siempre la fortuna y la dinámica de la familia Cortés. Mientras tanto, el antiguo abogado de la familia entró apresurado, percibiendo la tensión. Explicó que los documentos en el pasillo no eran simples papeles, eran evidencias de que la herencia de Lucas estaba amenazada por intereses externos, y que la verdad debía revelarse antes de que fuera demasiado tarde. Javier tragó saliva, sintiéndose impotente. Entonces, de repente, un ruido proveniente de la escalera llamó la atención de todos. Parecía alguien subiendo, con pasos decididos, como si estuviera a punto de confrontar a la familia. Lucas agarró la mano de María, temblando, y Javier sintió un escalofrío recorrer su columna. ¿Quién estaba subiendo la escalera y cómo podría la presencia de esa persona cambiar todo lo que acababan de descubrir? Los pasos en la escalera resonaban por el pasillo silencioso del ático, cada crujido como un aviso. Lucas se encogió aún más en los brazos de María, el miedo estampado en su rostro. Javier avanzó, tratando de proteger al niño, pero comprendió que no podía hacer nada solo. La figura que apareció en la cima de la escalera era alta, imponente e inesperada, alguien que conocía todos los secretos de la familia y tenía motivos para manipular la situación. María apretó la mano de Lucas, murmurando palabras de aliento. El niño la miró, los ojos todavía llenos de lágrimas, pero confiando en que ella lo ayudaría a atravesar ese momento. Javier sintió que la presencia del intruso podría traer respuestas, pero también nuevos peligros. El intruso dio un paso adelante y, con voz firme, dijo algo que heló la sangre de Javier, mencionó directamente el nombre de Lucas y la herencia que estaba en juego. María comprendió que, en ese instante, el futuro del niño y de la familia podía cambiar radicalmente dependiendo de cómo reaccionaran. Lucas miró a los dos adultos, confundido, pero comenzaba a entender que ese enfrentamiento podría definir no solo la verdad sobre su pasado, sino también su relación con su padre. ¿Cuál sería la decisión del intruso, y podrían Lucas y Javier protegerse de lo que estaba a punto de suceder? Después del enfrentamiento en la escalera, Javier cerró la puerta del ático, tratando de crear un espacio seguro para Lucas. El niño todavía temblaba, pero había algo nuevo en sus ojos, curiosidad mezclada con esperanza. María comprendió que era el momento de actuar con calma, mostrando que, incluso frente a los miedos, pequeñas acciones podían generar confianza. Se agachó, manteniendo el contacto visual con Lucas. «Pequeñito, vamos a dar un paso a la vez», dijo suavemente. El niño respiró hondo y, por primera vez en días, intentó sentarse solo en el suelo, sujetando el juguete de madera que lo había tranquilizado antes. Javier observaba en silencio, impresionado por la paciencia y valentía de la mujer que, con gestos simples, estaba logrando algo que él no podía. María decidió crear una pequeña rutina para calmar a Lucas, contar historias cortas, usar objetos familiares y repetir palabras de consuelo. Cada gesto estaba planificado pero natural, y poco a poco el niño comenzó a responder con pequeñas sonrisas. Javier, al notar la transformación, sintió un nudo de emoción. El control que creía esencial se mostraba inútil ante la empatía genuina. Pero cuando parecía que la calma finalmente se instauraba, un ruido extraño vino del pasillo, un mueble se cayó solo, haciendo que Lucas se asustara y se aferrara a María con fuerza. ¿Qué podría haber causado ese ruido repentino, y lograría Lucas mantener la confianza recién adquirida? María se levantó rápidamente, sosteniendo a Lucas cerca de su cuerpo mientras Javier avanzaba con cautela para revisar el pasillo. El mueble que había caído era solo una estantería pequeña, pero el impacto resonó por el apartamento silencioso, asustando al niño. Lucas apretó los dedos de María con fuerza, respirando rápido, pero esta vez ella no lo dejó perderse en el pánico. «Todo va a estar bien, no pasa nada», murmuró, acariciando el cabello del niño. Lentamente, guió a Lucas hasta el pasillo, mostrando que el objeto caído no representaba peligro.
Javier, observando, comprendió que María estaba enseñando algo esencial: enfrentar los miedos paso a paso, sin prisa. Decidieron convertir el incidente en un juego, recoger los objetos esparcidos y organizarlos juntos. Lucas, aún dudoso, comenzó a interactuar con las cartas y papeles, sonriendo tímidamente cada vez que lograba colocarlos en el lugar correcto. María lo animaba, y Javier, por primera vez en semanas, sintió una sensación de esperanza. Pero mientras ordenaban el pasillo, Lucas señaló la puerta del despacho, la misma que albergaba los documentos secretos. Sus ojos mostraban una mezcla de curiosidad y recelo. María comprendió que quería volver a ese espacio, pero aún no estaba completamente listo. ¿Tendría Lucas el valor de regresar al despacho y enfrentar los secretos que tanto lo asustaban, o el miedo impediría su primera gran victoria? Lucas miró la puerta del despacho con vacilación. María sostuvo su mano firmemente, transmitiéndole coraje silencioso. «Si quieres, podemos ir juntos», dijo, manteniendo la voz calmada. Javier observaba, conteniendo el aliento, sabiendo que ese paso podría ser decisivo para la confianza de su hijo. El niño respiró hondo y, con un pequeño paso, se acercó a la puerta. Cada gesto parecía cargado de esfuerzo, como si luchara contra una fuerza invisible que lo retenía. María alentaba cada avance, mientras Javier sentía que estaba presenciando un momento único, Lucas enfrentando sus propios miedos. Cuando abrieron la puerta, la luz del despacho reveló los documentos esparcidos. Pero esta vez, Lucas no retrocedió. Se acercó, tocando los papeles y examinándolos con curiosidad genuina en lugar de pavor. María sonrió, dándose cuenta de que el niño comenzaba a transformar el miedo en acción. Javier, emocionado, se acercó para apoyar, listo para mostrar que la verdad, por más difícil que fuera, podía enfrentarse juntos. Entonces, de repente, un fuerte sonido de teléfono resonó en el despacho, haciendo que Lucas diera un salto y se aferrara a María. El ruido inesperado trajo de vuelta una sombra de miedo, amenazando con borrar el progreso conseguido con tanto esfuerzo. ¿Podría Lucas superar el susto del teléfono y mantener la valentía que estaba construyendo, o el miedo lo paralizaría nuevamente? Lucas se encogió por un instante, asustado por el repentino timbre del teléfono. María, percibiendo la tensión, colocó una mano firme sobre su hombro y susurró: «Tranquilo, nada de malo va a pasar». Respirando hondo, el niño la miró y, lentamente, soltó su mano, extendiéndola para alcanzar el teléfono. Cada gesto parecía una pequeña victoria, y Javier, emocionado, sintió lágrimas amenazando con caer. Lucas tocó el aparato y, con la voz aún vacilante, dijo hola. Era solo la escuela confirmando un horario, pero el simple acto de hablar, de enfrentar algo inesperado, mostró que estaba aprendiendo a controlar el miedo. María sonrió, orgullosa, comprendiendo que esa era la primera victoria concreta del niño. Javier se acercó y abrazó firmemente a Lucas, sintiendo que, por primera vez, estaban realmente juntos frente al desafío. Pequeños gestos, confianza y paciencia comenzaron a transformar el ambiente antes tenso en un espacio seguro, donde el niño podía experimentar y crecer. Pero en el fondo, todos sabían que el camino aún sería difícil. Desde el pasillo, un chasquido metálico resonó, recordando que había fuerzas externas y secretos del pasado aún por enfrentar. Lucas miró a María y Javier, respiró hondo y dio un pequeño paso adelante, listo para continuar. ¿Qué desafíos aún esperaban a Lucas y a la familia, y cómo se pondría a prueba nuevamente esta valentía recién descubierta? En los días que siguieron, María comenzó a implementar pequeñas rutinas estructuradas para Lucas, combinando historias, juegos y actividades que estimulaban su confianza. Javier, aunque inicialmente dudoso, pasó a observar y participar. Se dio cuenta de que su presencia constante, sin imposiciones, era esencial para fortalecer el vínculo con su hijo. Lucas comenzó a responder mejor a los estímulos, expresando pequeñas opiniones y mostrando interés en objetos y tareas que antes ignoraba. Cada sonrisa que aparecía en su rostro parecía cargar meses de emociones reprimidas, y María celebraba cada progreso con paciencia y ánimo. Javier, emocionado, sintió que estaba aprendiendo a ser más que un proveedor, necesitaba ser un verdadero padre, presente y atento. Un día, durante una actividad de organización de cartas y documentos antiguos, Lucas sorprendió a todos al señalar un papel específico, pidiendo ayuda para entender lo que estaba escrito. María se agachó, explicando de manera sencilla, y Javier comprendió que el niño ya empezaba a comprender partes del pasado de la familia sin perderse en el miedo. Sin embargo, cuando todo parecía fluir bien, un sonido de timbre resonó por el ático. Javier corrió a atender, pero María notó algo extraño. Lucas se congeló, los ojos fijos en la puerta, como si presintiera que ese visitante podría traer nuevos desafíos. ¿Quién estaba en la puerta, y cómo podría su presencia poner a prueba la confianza recién adquirida de Lucas? Javier abrió la puerta y encontró a un mensajero con una carpeta voluminosa.
Para el señor Javier Cortés, dijo, entregando el sobre con firmeza. En el instante en que el niño vio el documento, Lucas se encogió ligeramente, aún sosteniendo la mano de María. Algo en la expresión del mensajero parecía cargar la seriedad de un mensaje importante. María comprendió que era el momento de usar las técnicas de afrontamiento que venía enseñando a Lucas. Se agachó junto a él, manteniendo contacto visual y hablando suavemente. Es algo que podemos descubrir juntos, no pasa nada. Lucas respiró hondo, observando cada gesto de María, tratando de confiar en su presencia para enfrentar lo desconocido. Javier abrió la carpeta y comenzó a hojear los documentos. Eran notificaciones legales relacionadas con antiguos negocios de la familia que habían sido ignorados, pero que ahora requerían atención inmediata. Se dio cuenta de que no podría resolverlo solo y que la colaboración de María y el coraje de Lucas serían fundamentales. Sorprendentemente, Lucas, en lugar de alejarse, señaló una página específica de la carpeta como si presintiera que allí había algo importante para su propia historia. Javier, atónito, comprendió que su hijo comenzaba a entender y participar activamente, demostrando una evolución que pocos imaginaban posible. Entonces, un fuerte ruido de cristal roto se escuchó en la sala, haciendo que Lucas se encogiera nuevamente. ¿Qué había causado el cristal roto, y lograría Lucas mantener la calma frente a otro susto inesperado? El sonido de cristal rompiéndose resonó por el ático, haciendo que Lucas apretara con fuerza la mano de María. Javier corrió al lugar y encontró solo un jarrón caído por el viento que entraba por la ventana entreabierta. Aunque era algo sencillo, Lucas retrocedió, asustado, y María comprendió que necesitaba ayudarlo a enfrentar el miedo de manera constructiva. «Es solo el viento, no pasó nada malo», murmuró, manteniendo el contacto visual e incentivando a Lucas a respirar hondo. Lentamente, comenzó a relajarse, tocando los fragmentos con la mano de María a su lado. Cada gesto mostraba que estaba aprendiendo a enfrentar situaciones inesperadas sin perder totalmente el control. Javier observaba, emocionado, comprendiendo que el progreso de su hijo era fruto de la paciencia y atención de María. En los días siguientes, Lucas comenzó a explorar la casa con más autonomía, participando en pequeñas tareas con María, como organizar libros y separar cartas antiguas. Javier empezó a acompañarlo de cerca, incentivando al niño con palabras y gestos de apoyo. La relación entre padre e hijo, antes tensa y llena de frustraciones, comenzaba a transformarse en confianza mutua. Pero mientras Lucas sonreía y jugaba, una carta desconocida cayó por el correo, deslizándose por el hall de entrada. Lucas la tomó y, al ver el remitente, palideció. ¿Qué secreto podría contener esa nueva carta, y cómo afectaría la evolución emocional de Lucas y su relación con el padre? Lucas sostuvo la carta con manos temblorosas, aún aferrado a la seguridad de María. El sobre llevaba el sello de un antiguo socio de negocios de la familia, y el nombre impreso en el remitente hizo que Javier tragara saliva. Algo le decía que el contenido podría afectar no solo la vida financiera, sino también la confianza que estaba reconstruyendo con su hijo. María se inclinó y habló en voz baja: «Vamos a abrirlo juntos, nada de malo va a pasar». Lucas respiró hondo, alentado por su presencia. Javier, sintiendo el peso de la responsabilidad, sostuvo el brazo del niño y juntos abrieron el sobre. Dentro, los documentos revelaban acuerdos secretos, deudas ocultas y una amenaza velada de alguien que podría explotar la vulnerabilidad de la familia. Para Lucas, aquello era confuso y aterrador, pero algo había cambiado, no retrocedió por completo. Por primera vez, incluso frente a una amenaza tangible, logró mirar a su padre y a María, buscando apoyo en lugar de perderse en el miedo. Javier comprendió, emocionado, que su hijo estaba creciendo ante sus ojos, desarrollando coraje y resiliencia. Sin embargo, antes de que pudieran digerir completamente la información, un ruido proveniente del piso inferior llamó la atención de todos, pasos decididos, indicando que alguien no solo sabía de la carta, sino que estaba a punto de actuar. ¿Quién estaba bajando, y cómo pondría esta nueva amenaza a prueba la valentía recién descubierta de Lucas? Los pasos en el piso inferior resonaban por la mansión, firmes y decididos. Javier sintió que el corazón se aceleraba y sostuvo con fuerza la mano de Lucas, tratando de transmitir seguridad. María permaneció al lado del niño, lista para intervenir si algo se salía de control. Cada segundo parecía estirarse, como si el tiempo se hubiera detenido, y el miedo de Lucas parecía volver con toda su fuerza. Cuando la puerta del pasillo se abrió, apareció una figura familiar. Era el antiguo socio de negocios de la familia, aquel que había enviado la carta con amenazas veladas. Su mirada era calculadora, y la expresión mostraba que no estaba allí solo para negociar, sino para dominar la situación. Javier respiró hondo, listo para enfrentar el enfrentamiento, pero sabía que cualquier gesto en falso podía empeorar todo. Lucas, a pesar del miedo, miró a María y luego a su padre.
Por primera vez, había algo diferente en su mirada, determinación mezclada con aprensión. Sabía que estaba a punto de presenciar algo importante, algo que podría cambiar todo lo que conocía sobre su familia. El hombre avanzó, colocando la carpeta en el suelo y abriéndola con un gesto lento y deliberado. Documentos antiguos, contratos ilegales y evidencias de manipulación financiera estaban esparcidos frente a él. ¿Cómo reaccionaría Javier ante esta amenaza directa y tendría Lucas el valor de enfrentar la situación junto a él? El antiguo socio de negocios levantó un documento y comenzó a hablar con voz firme y fría. Si no ceden a mis términos, toda la herencia y los secretos de la familia serán expuestos. Javier sintió una mezcla de rabia y miedo. Cada palabra parecía pesar toneladas en el aire, y Lucas apretó la mano de María, sintiendo el peligro inminente. María mantuvo la calma, susurrando al niño: «Respira, todo va a estar bien. Juntos podemos». Lucas respiró hondo, intentando concentrarse, dándose cuenta de que podía confiar en los adultos a su alrededor. Por primera vez, sintió que podría enfrentar algo difícil sin desmoronarse por completo. Javier, inspirado por el coraje silencioso de su hijo, tomó aire y enfrentó al socio. «No vamos a ceder ante la intimidación. Toda la verdad será conocida, pero no a sus expensas», dijo, con voz firme, cargada de determinación. El hombre sonrió, como si hubiera esperado exactamente esa reacción, y luego mostró una carpeta aún más grande, repleta de documentos que amenazaban la reputación de toda la familia. Lucas, observando, comprendió que estaba ante un momento crucial. Podía esconderse tras el miedo o actuar junto a quienes lo protegían. Con un pequeño gesto, tocó el brazo de su padre, señalando que estaba listo para enfrentar el desafío, a pesar del pavor que aún sentía. ¿Cómo reaccionarían Javier y Lucas ante el siguiente movimiento del antagonista, y sería suficiente el coraje del niño para enfrentar la amenaza? El socio de negocios dio un paso adelante y esparció aún más papeles por el suelo, evidenciando antiguas fraudes y contratos que podían destruir a la familia Cortés. Javier sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies, pero comprendió algo crucial: no estaba solo. Lucas, a pesar del miedo, estaba a su lado, observando atentamente y listo para apoyarse en la presencia de María y su padre. María se acercó al niño, sosteniendo su mano con firmeza. «Recuerda, juntos somos fuertes», susurró. Lucas respiró hondo, enfrentando al hombre con un coraje que lo sorprendió hasta a él mismo. Por primera vez, parecía comprender que, aunque el miedo existiera, no necesitaba paralizarlo. Javier, sintiendo la determinación de su hijo, encontró fuerzas para reaccionar. «Muestre lo que tiene, pero sepa que no nos vamos a intimidar. La verdad será enfrentada, y cualquier intento de manipulación no funcionará», dijo, con voz firme, cortando la atmósfera pesada. El hombre retrocedió levemente, sorprendido por la unión entre padre e hijo. Pero antes de que pudieran sentirse victoriosos, un sobre inesperado cayó del techo, casi alcanzando a Lucas. El niño abrió los ojos, y Javier se agachó instintivamente para protegerlo. El contenido del sobre podría cambiar nuevamente el rumbo de todo lo que estaban intentando enfrentar juntos. ¿Qué había dentro del sobre, y podrían Javier y Lucas mantener la valentía frente a esta nueva revelación? Javier abrió el sobre con cuidado, sintiendo el corazón dispararse. Dentro había fotos antiguas, cartas y documentos que revelaban la verdadera extensión de las acciones del socio de negocios. No se trataba solo de amenazas a la herencia, sino de secretos que podrían arruinar reputaciones y exponer debilidades de la familia Cortés al público. Lucas miró cada documento con los ojos abiertos. Por primera vez, en medio del miedo, sintió que podía comprender algo difícil, que no necesitaba huir de lo desconocido. María sostuvo su mano y murmuró palabras de apoyo: «Mira, juntos podemos enfrentar todo esto». El niño respiró hondo y miró a Javier, demostrando coraje silencioso, como diciendo: «Estoy contigo». Javier, emocionado por la unión de su hijo, comprendió que la fuerza que necesitaba para enfrentar ese desafío no venía solo de él, sino del vínculo que estaban construyendo. Con firmeza, confrontó al socio de negocios. Su intento de intimidación ha terminado. Todo se resolverá con transparencia y justicia, no con miedo. El hombre retrocedió, percibiendo que el espíritu de la familia era inquebrantable. Lucas, finalmente, esbozó una tímida sonrisa, comprendiendo que la valentía se podía construir paso a paso, y que enfrentar el miedo junto a quienes ama era el camino para superarlo. ¿Qué vendría después de la derrota del antagonista, y cómo afectaría esta victoria la vida de Lucas, Javier y María a partir de ese momento? Tras el enfrentamiento, la tensión que dominaba la mansión comenzó a disiparse lentamente. Javier se sentó junto a Lucas, todavía sosteniendo su mano, sintiendo que el peso de semanas de miedo y secretos finalmente se aliviaba. El niño respiraba profundo, relajándose poco a poco, como si la victoria sobre el miedo hubiera liberado una carga emocional que llevaba sin saberlo.
María observaba la escena con una sonrisa discreta. Su trabajo no había sido solo lidiar con Lucas, sino ayudarlo a transformar su miedo en fuerza, y ahora era evidente, el niño estaba floreciendo ante sus ojos. Javier, emocionado, comprendió que la presencia de María y su paciencia habían sido tan decisivas como cualquier acción legal o financiera que pudiera tomar. Las cartas y documentos que amenazaban a la familia fueron cuidadosamente organizados y entregados a las autoridades competentes, asegurando que se hiciera justicia. Javier entendió que, aunque el miedo a lo desconocido había sido intenso, la transparencia y la valentía habían traído estabilidad. Lucas comenzó a explorar la oficina con curiosidad genuina, tocando papeles y fotos, pero ahora sin la sombra del pavor. Sin embargo, cuando todo parecía calmarse, Lucas miró por la ventana del terraza y vio un globo de colores flotando con el viento, recordándole pequeñas alegrías que habían sido olvidadas durante los días de tensión. ¿Podría Lucas ahora transformar el aprendizaje emocional en plena confianza, y cómo cambiaría eso su relación con Javier? Lucas observó el globo flotando con el viento y, por primera vez en semanas, soltó una risa espontánea. Javier sonrió, sintiendo una alegría genuina que no había experimentado en mucho tiempo. Comprendió que cada pequeño paso de superación de su hijo había construido la base para momentos como ese. María, emocionada, se acercó y puso su mano sobre el hombro del niño, reforzando la sensación de seguridad que él finalmente estaba conquistando. Mientras caminaban juntos por la terraza, Javier percibió que la mansión, antes escenario de tensión y miedo, comenzaba a reflejar la nueva dinámica familiar, confianza, paciencia y unión. Lucas empezó a explorar los espacios con más libertad, tocando objetos, preguntando sobre fotos antiguas y mostrando curiosidad genuina sobre el pasado de la familia. Cada gesto demostraba crecimiento emocional y valentía frente a lo desconocido. Javier, inspirado por el progreso de su hijo, decidió crear momentos regulares de diálogo y actividades conjuntas, reforzando la importancia del vínculo y la confianza. Lucas respondió positivamente, compartiendo pensamientos y sentimientos de manera clara y valiente. María sonrió, reconociendo que la paciencia, empatía y apoyo constante habían transformado al niño de manera visible. Pero, cuando parecía que la paz estaba completa, surgió una sombra de duda. Un documento antiguo aún necesitaba atención, y su descubrimiento podría traer sorpresas inesperadas para la familia. ¿Cómo manejarían Javier y Lucas esta última sorpresa, y resistiría la estabilidad emocional recién conquistada un desafío más? Javier abrió el antiguo documento que Lucas había encontrado y percibió que se trataba de registros de inversiones olvidadas y cartas antiguas de aliados de la familia. Algunas informaciones podrían ser delicadas, pero nada que amenazara la estabilidad familiar si se manejaban con cuidado. Respiró profundo y llamó a María y a Lucas para que se acercaran. «Vamos a mirar juntos», dijo Javier, intentando transformar la situación en otra oportunidad de aprendizaje para su hijo. Lucas, ahora más confiado, se acercó sin miedo, sosteniendo la mano de María. Por primera vez, parecía comprender que enfrentar desafíos no era solo confrontar el miedo inmediato, sino también manejar responsabilidades e información compleja con coraje y apoyo. María explicó con calma cada detalle a Lucas, de manera que pudiera entenderlo sin asustarse. Javier comprendió que la transformación de su hijo no era solo emocional, sino también cognitiva. Ahora era capaz de comprender, cuestionar y participar activamente en situaciones complejas, aunque aún fuera pequeño. Pero mientras se concentraban en el documento, un sobre antiguo cayó discretamente de un cajón, casi imperceptible. Lucas lo miró con curiosidad, pero un escalofrío de anticipación recorrió su espalda. ¿Qué habría en ese sobre olvidado, y cómo pondría a prueba la confianza recién construida de Lucas y Javier? Lucas abrió el sobre con cuidado, acompañado por María y Javier. Dentro encontró cartas antiguas de familiares lejanos, registros de historias y recuerdos que nadie en la familia recordaba ya. Al principio, el niño se sorprendió, pero María rápidamente convirtió el momento en una lección. Cada carta contaba una historia de superación y valentía, mostrando que enfrentar desafíos era algo que corría en las venas de la familia. Javier, emocionado, comprendió que ese último documento representaba más que información antigua, era la oportunidad de reforzar la confianza y el vínculo con Lucas. Pasaron un tiempo leyéndolo juntos, comentando cada detalle, y Lucas comenzó a sonreír genuinamente, sintiéndose parte de algo más grande. La mansión, antes escenario de miedo y tensiones familiares, ahora respiraba armonía. Lucas podía explorar las habitaciones sin temor, interactuando con objetos antiguos y fotos con curiosidad y alegría. Javier y María observaron, comprendiendo que el niño había crecido emocionalmente y desarrollado una resiliencia que antes parecía imposible. Mientras el sol comenzaba a ponerse sobre la ciudad de Madrid, Lucas miró por la ventana, sosteniendo el brazo de Javier, y dijo con una tímida sonrisa: «Estoy listo para todo ahora».
María sonrió, sabiendo que la superación del miedo había sido lograda de manera sólida y verdadera. Aunque desafíos aún surgirán en el futuro, Lucas y Javier ahora sabían que podrían enfrentarlos juntos, más fuertes que nunca. Han pasado 2 años desde aquellos días de miedo, secretos y enfrentamientos en la cobertura de la familia Cortés. Lucas, ahora más confiado e independiente, exploraba el jardín de la mansión con alegría, riendo al observar las mariposas que danzaban entre las flores. Javier, sentado en un banco cercano, miraba a su hijo con un orgullo silencioso. Sabía que cada paso en la evolución de Lucas había sido conquistado con paciencia, coraje y amor incondicional. María, ahora encargada de organizar actividades educativas y momentos de ocio para Lucas, observaba desde la distancia, sonriendo satisfecha. El vínculo entre los tres era evidente, no solo padre e hijo, sino también una red de apoyo emocional sólida que había transformado el hogar en un espacio seguro y acogedor. Recientemente, Javier había empezado a compartir más historias del pasado familiar con Lucas, incluyendo recuerdos que antes parecían pesados o complejos. Pero ahora, el niño podía comprender e incluso involucrarse en decisiones sencillas, mostrando que su madurez emocional había crecido de manera impresionante. Mientras jugaban juntos, un sobre inesperado cayó por el correo, dirigido a Lucas. El niño lo abrió con curiosidad y encontró una carta de un pariente lejano que deseaba reconectarse. Lucas miró a Javier y a María, sonriendo con entusiasmo. ¿Qué nuevas historias y vínculos podrían surgir de esta inesperada reconexión familiar? Lucas abrió la carta con cuidado y, al leerla, sus ojos se iluminaron. Era una invitación para pasar unos días en la casa de un primo distante en Sevilla, alguien que también compartía la pasión por los libros y las aventuras. Por primera vez, sintió la emoción de formar parte de una red familiar más amplia, sin miedo ni inseguridad. María observó emocionada mientras Lucas corría hacia Javier para mostrarle el contenido de la carta. Javier sonrió, recordando cómo, años atrás, cualquier novedad así podría haber provocado ansiedad o llanto. Ahora, el niño estaba transformado, curioso, confiado y listo para interactuar con el mundo de manera segura. En los meses siguientes, Javier y María ayudaron a Lucas a prepararse para el viaje. Aprendió a organizar su mochila, escribir pequeñas cartas y planear actividades con los primos. Cada paso reforzaba su autonomía y su capacidad para enfrentar nuevas experiencias, demostrando que el coraje construido se había consolidado. Sin embargo, mientras arreglaban la maleta, Lucas encontró una foto antigua de su padre en juventud, sonriendo junto a un amigo desconocido. Frunció el ceño, curioso, y preguntó, ¿quién es este señor? María y Javier intercambiaron miradas rápidas, percibiendo que aquel pequeño hallazgo podría revelar más historias del pasado familiar que aún necesitaban contarse. ¿Quién era el hombre de la foto y cómo su historia podría traer nuevas lecciones para Lucas y Javier? Lucas observó la foto antigua, intrigado. El hombre sonreía cálidamente, pero había algo en su mirada que sugería secretos o aventuras pasadas. Javier respiró profundo, comprendiendo que era momento de compartir más memorias familiares. Se sentó junto a su hijo y comenzó a relatar historias de juventud, desafíos superados y amistades que habían moldeado quién era él hoy. El niño escuchó con atención, fascinado. Por primera vez, los recuerdos del pasado no lo asustaban, al contrario, servían de inspiración. María, observando, notó que Lucas estaba asimilando valores de coraje, empatía y determinación de forma natural, aplicándolos al presente. Javier sonreía, orgulloso de ver cómo su hijo podía absorber el pasado sin miedo, usándolo como herramienta de crecimiento. Mientras Lucas reflexionaba sobre las historias, recibió un mensaje del primo lejano en Sevilla, confirmando la visita. El niño comenzó a planear pequeñas aventuras, explorar la ciudad, visitar museos y descubrir rincones ocultos, mostrando que su curiosidad ahora estaba acompañada de valentía. Pero, al mismo tiempo, Javier notó que algunos documentos antiguos relacionados con la familia aún necesitaban revisión. Nada grave, pero suficientes para despertar nuevas sorpresas y pequeños desafíos que pondrían a prueba la recién adquirida madurez de Lucas. ¿Qué sorpresas y aprendizajes podrían traer esos documentos, y cómo enfrentaría Lucas estos nuevos descubrimientos? Javier abrió los documentos antiguos con cuidado y llamó a Lucas y María para que se acercaran. Entre cartas, fotos y registros, había pequeñas historias olvidadas, logros familiares, recuerdos de superación y consejos de antepasados que parecían hablar directamente al presente. Lucas observaba cada detalle con fascinación, aprendiendo que el pasado de la familia era un recurso para inspirar coraje y toma de decisiones. María sonrió, notando que el niño no solo comprendía el contenido, sino que absorbía lecciones de vida, paciencia, empatía y resiliencia. Javier, emocionado, comprendió que su hijo había crecido visiblemente, capaz de enfrentar desafíos con autonomía y confianza, sin depender exclusivamente de los adultos para sentirse seguro.
Lucas tomó una de las cartas y dijo con entusiasmo, «Papá, también podemos escribir nuestras propias historias». Javier abrazó a su hijo, percibiendo que esa frase resumía toda la transformación, no solo enfrentar miedos, sino construir nuevas experiencias con coraje y apoyo mutuo. Mientras el sol comenzaba a ponerse sobre Madrid, la familia contemplaba el horizonte juntos, sintiéndose completa y lista para nuevos desafíos. Pequeñas sorpresas aún podrían surgir, pero ahora sabían que podrían enfrentarlas unidos, con confianza y unión. El futuro estaba lleno de posibilidades, y Lucas, Javier y María estaban listos para escribir capítulos aún más emocionantes de sus vidas juntos. El sol de Madrid iluminaba suavemente la cobertura de la familia Cortés, reflejándose en los vidrios y en las sonrisas de Lucas, Javier y María. Tras meses de miedos, desafíos y descubrimientos, la familia finalmente encontraba armonía. Lucas corría por el jardín, explorando cada rincón con curiosidad y alegría, sin titubeos ni ansiedad. Javier, sentado en un sillón cercano, observaba a su hijo con orgullo. Cada paso que Lucas daba le recordaba cuánto había crecido, no solo emocionalmente, sino también en coraje y resiliencia. María, a su lado, sonreía con satisfacción, sabiendo que el trabajo silencioso de paciencia, empatía y atención constante había transformado la vida del niño de manera permanente. Mientras Lucas interactuaba con juguetes y objetos del pasado, Javier reflexionaba sobre la jornada. Se dio cuenta de que proteger a su hijo no era solo garantizar seguridad física, sino guiarlo con amor, confianza y aprendizaje. María, percibiendo la conexión entre padre e hijo, reforzó, la verdadera fuerza está en juntos. De repente, Lucas se acercó a su padre y le entregó una pequeña carta que él mismo había escrito, relatando cómo se sentía y los desafíos que había superado. Javier la leyó con emoción, comprendiendo que cada paso de superación del hijo se había registrado en pequeñas victorias, ahora transformadas en recuerdos duraderos. ¿Qué escribiría Lucas en su próxima aventura, y cómo influiría su coraje recién descubierto en la familia y los amigos? Lucas, con el corazón lleno de orgullo, miró a Javier y a María y dijo, «Papá, María, quiero que siempre enfrentemos todo juntos». Javier sintió un nudo de emoción en la garganta. Cada palabra del hijo mostraba que el coraje construido en los últimos años se había consolidado, y que ahora podía enfrentar desafíos con confianza. María sonrió, acariciándole el cabello. «Exactamente, pequeño, juntos podemos con todo», dijo, reforzando la sensación de unión y seguridad que ahora permeaba cada rincón de la mansión. Javier percibió que la transformación de Lucas no era solo emocional, sino también una inspiración para todos a su alrededor, mostrando que paciencia, amor y presencia constante pueden cambiar vidas. Mientras el sol descendía en el horizonte de Madrid, la familia decidió celebrar con una pequeña reunión. Prepararon un té en la terraza, con música suave y pequeñas delicias, creando un ambiente ligero y acogedor. Lucas reía, corriendo por el jardín, y Javier sintió una paz que hacía mucho tiempo no experimentaba. Pero María, siempre atenta, comprendió que la vida aún podía traer desafíos inesperados. Pequeñas señales del pasado, como cartas, fotos o recuerdos, podrían aparecer, pero ahora Lucas y Javier estaban equipados emocionalmente para enfrentarlas juntos. ¿Qué nuevas aventuras esperarían a Lucas y su familia, y cómo la valentía y unión construida a lo largo de la historia los guiaría? Lucas corrió hacia Javier y María, sosteniendo una pequeña carta que había escrito solo. Con ojos brillando de entusiasmo, dijo, «Papá, María, quiero que estas historias nunca se olviden». Javier sonrió, abrazando a su hijo, comprendiendo que cada paso de superación había creado recuerdos duraderos y enseñanzas que permanecerían para siempre. María, emocionada, añadió, «Lo más importante no es lo que pasó, sino cómo enfrentamos juntos cada momento». Lucas asintió, entendiendo que su coraje y confianza no eran solo para él mismo, sino también para fortalecer a la familia a su alrededor. Javier respiró profundo, sintiendo una mezcla de orgullo y alivio. Finalmente, la paz y armonía se habían consolidado. La familia pasó el resto de la tarde compartiendo historias, jugando pequeñas aventuras en el jardín y revisitando recuerdos del pasado con ligereza. Cada gesto reforzaba el aprendizaje de que enfrentar miedos, lidiar con desafíos y mantener la unión es el camino para crear vínculos fuertes y duraderos. Pero al mirar el horizonte de Madrid, Javier comprendió que la vida siempre traería nuevas sorpresas, y que la confianza recién conquistada de Lucas sería esencial para enfrentar cualquier obstáculo futuro. El niño, atento, percibió el pensamiento de su padre y sonrió, como diciendo, «Estamos listos para todo». ¿Qué nuevas experiencias emocionantes esperarían a Lucas y su familia, ahora fortalecidos por el amor, la confianza y el coraje? El sol desaparecía lentamente sobre Madrid, pintando el cielo con tonos dorados y naranjas, reflejando la paz que finalmente reinaba en la vida de la familia Cortés.
Lucas estaba sentado junto a Javier y María, sosteniendo el juguete que había sido su primer aliado en la superación del miedo. Por primera vez, miró a su alrededor con total confianza, sabiendo que podía explorar el mundo sin temor. Javier abrazó a su hijo, sintiendo el orgullo desbordar. Lucas, lo que enfrentaste en los últimos años fue enorme. Estoy muy orgulloso de ti, dijo, y el niño sonrió, comprendiendo la profundidad del elogio. María, a su lado, añadió, cada pequeño paso cuenta, y tú has demostrado una valentía increíble. La atmósfera era de celebración silenciosa, de victoria emocional y de unión indestructible. Mientras el cielo se oscurecía, Javier, Lucas y María se levantaron y miraron la ciudad iluminada. Pequeños desafíos aún podrían surgir, pero ahora sabían que el coraje, el amor y la paciencia los guiarían siempre. Lucas sonrió, tomando la mano de su padre y de María, listo para escribir nuevas historias de vida, confianza y superación. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Tu presencia formó parte de esta historia de coraje, superación y amor familiar. Comparte tus partes favoritas, comenta, suscríbete y sugiere los próximos temas que quieras ver. Cada historia comienza contigo siguiéndonos.